Muchos creyentes ayunan, se abstienen de alimentos, oran con más intensidad y esperan respuestas del cielo, pero pocos entienden lo que Dios realmente espera. Por eso seguramente más de una vez te has preguntado por qué, a pesar del sacrificio, tu ayuno no produce fruto espiritual. ¿Por qué, aunque haces lo que crees correcto, no ves cambio, poder ni intervención divina? La respuesta está en la palabra. Dios ya habló claramente sobre esto en Isaías 58. Isaías 58 no es una lista de reglas religiosas. Es un grito de Dios a su pueblo, una confrontación directa contra aquellos que creían que podían impresionar al cielo con rituales, mientras su vida diaria estaba desconectada de la justicia, del amor, de la compasión y de la verdad. Este capítulo no solo revela qué tipo de ayuno Dios rechaza, sino qué tipo de vida Él honra. Un ayuno que no se mide por horas sin comer, sino por corazones rendidos, por cadenas rotas, por manos que levantan al caído y por una fe que se traduce en actos reales. Y aquí está una verdad que pocos pastores enseñan y que muchos líderes religiosos pasan por alto. Ayunar no es simplemente abstenernos de alimentos o orar sin cesar, es algo más profundo. El verdadero ayuno que agrada a Dios es aquel que moldea tu carácter, sacude tus prioridades y transforma tu trato hacia los demás. Y cuando se hace como Él lo pidió, su favor se activa, su poder se desata y su gloria te rodea. Te prometo que después de ver este video, tu manera de ayunar no será la misma. Lo que conocías hasta ahora sobre el ayuno va a cambiar para siempre. Porque esto no se trata de religión, se trata de un despertar espiritual real que activa el cielo en tu vida. Cuando hablamos de ayuno, muchos piensan en dejar de comer por un tiempo, en aislarse, en aumentar las horas de oración, en sacrificar algo para acercarse a Dios. Y aunque eso tiene su valor, Isaías 58 revela que el ayuno que Dios desea va mucho más allá del hambre física. Este pasaje no es una recomendación suave ni una guía devocional. Es una confrontación directa y amorosa de Dios a un pueblo que sabía cómo aparentar devoción, pero que había olvidado el propósito real de buscar su rostro. En los primeros versículos, Dios expone con claridad la hipocresía del pueblo. Dice que ellos lo buscaban día tras día, que aparentaban deleitarse en conocer sus caminos, que ayunaban con fervor y se humillaban. Pero todo era una fachada, porque mientras se abstenían de alimentos, seguían oprimidos por su egoísmo, por su injusticia, por su indiferencia. Ayunaban, sí, pero sus relaciones seguían rotas, sus corazones seguían endurecidos, y su vida diaria estaba desconectada de la verdad. Y Dios, que no puede ser engañado por apariencias, responde con firmeza: ¿es tal el ayuno que yo escogí? Isaías 58, 5. Aquí comienza el giro divino. Dios no desecha el ayuno, pero lo redefine. El Señor le dice a su pueblo, y a nosotros hoy, que el verdadero ayuno no es un acto religioso, sino una postura del alma. No se trata de dejar de comer, sino de romper cadenas. No se trata de infligirnos dolor físico, sino de sanar el dolor ajeno. No se trata de encerrarnos, sino de abrir el corazón. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Isaías 58, 6. Ese es el tipo de búsqueda que conmueve el cielo, la que se traduce en justicia, en compasión, en restauración. Dios sigue diciendo: ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Isaías 58, 7. Aquí el ayuno se transforma en acción, en abrir los ojos a la necesidad, en abrir la casa al que no tiene, en abrir el alma al que sufre. Porque si tu ayuno no te hace más misericordioso, entonces no te está acercando a Dios, solo a ti mismo. Y cuando ese ayuno verdadero se practica, ese que nace del quebranto y se manifiesta en la compasión, entonces Dios promete algo glorioso. Entonces nacerá tu luz como el alba,
y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Isaías 58:8. Es decir, cuando buscamos a Dios con un corazón justo y obediente, su presencia no solo nos responde, nos rodea. No solo escucha nuestra oración, sino que nos transforma a nosotros mismos en una respuesta para otros. Isaías 58 es un espejo que nos confronta con preguntas serias. ¿Estás buscando a Dios o solo quieres sentirte espiritual? ¿Tu ayuno cambia tu carácter o solo tu calendario? ¿Tus sacrificios te acercan a su voluntad o solo a tus deseos? Dios no necesita ayunos vacíos, no necesita nuestras prácticas externas si no hay un cambio interno. El ayuno que Él aprueba no es solo un ejercicio de disciplina, sino un acto de justicia, un grito de libertad, una expresión de amor. No se trata solo de lo que dejas de hacer, sino de a quién decides levantar mientras buscas al Señor. Y es ahí donde Isaías 58 se vuelve profético, no solo para el pasado, sino para hoy. Porque en un tiempo donde la religión se ha llenado de rutinas, de apariencias, de espiritualidad superficial, Dios está llamando a un ayuno real, radical, transformador. Uno que no se mide por horas sin comida, sino por corazones dispuestos a ser quebrantados y usados. Uno que no termina al caer la noche, sino que se refleja en cada día que eliges vivir para los demás, en integridad, en verdad y en misericordia. Por eso, si vas a ayunar, que sea con todo tu ser, que tu cuerpo se debilite, sí, pero que tu espíritu se fortalezca, que tus rodillas se doblen, pero que tus manos se extiendan al necesitado, que tu alma clame a Dios, pero que también abrace al que sufre, porque ese es el ayuno que el Padre ve y al que el cielo responde. A veces creemos que cuanto más sufrimos físicamente, más impresionamos a Dios, que si dejamos de comer, si nos encerramos, si inclinamos la cabeza con gesto solemne y bajamos la mirada como quien se siente indigno, entonces el cielo se conmueve. Pensamos que si mostramos señales visibles de humildad espiritual, Dios se manifestará en respuesta a nuestro sacrificio. Pero Isaías 58, 1-5 rompe por completo esa idea. En este pasaje, Dios no responde con aprobación, sino con denuncia. Y no habla con tono suave, habla con voz de trompeta. El texto comienza con un mandato divino. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. ¿Rebelión? ¿Pero cómo, si están ayunando, si están buscando a Dios, si aparentan ser devotos? Justamente ahí está el problema. Es solo una apariencia. Dios mismo declara que su pueblo lo busca cada día, que se deleitan en conocer sus caminos y que se acercan a Él. Pero todo es un ritual vacío. Están más enfocados en el acto que en el corazón. Se esfuerzan por parecer piadosos, pero sus vidas diarias son contradictorias. Ayunan por fuera, pero oprimen por dentro. Se arrodillan, pero no aman. Ayunan, pero siguen siendo injustos, altivos, violentos, egoístas. Isaías 58:3 es contundente. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Puedes verlo? No es que el ayuno esté mal, es que el corazón está contaminado. Dios no puede recibir una adoración externa cuando el interior está lleno de orgullo, ambición o maltrato. No importa cuánto te abstengas de comida si sigues actuando desde el egoísmo. Luego, el versículo 4 profundiza el reproche. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dios les está diciendo, ¿de qué sirve ayunar si usas ese día para discutir, para pelear, para juzgar al otro, para alimentar tu vanidad espiritual creyéndote más santo que los demás? Ayunar con un corazón lleno de enojo, de crítica, de amargura, es un ayuno que el cielo rechaza. Y entonces viene la pregunta frontal de Dios en el verso 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? En otras palabras,
¿Acaso yo pedí eso? ¿Acaso eso es lo que yo busco? ¿Acaso me conmueve más tu rostro triste que tu obediencia? ¿Más tu abstinencia que tu transformación? Aquí está la verdad cruda y poderosa. Tu ayuno no tiene valor si tu vida sigue siendo injusta. Tu abstinencia no conmueve a Dios si no hay arrepentimiento genuino. Dios no responde a ritos vacíos, responde a corazones quebrantados. No se trata de cuántas horas puedes pasar sin comer. Se trata de si estás dispuesto a dejar el orgullo, a sanar la ofensa, a pedir perdón, a soltar lo que oprime a otros, a vivir con integridad incluso cuando nadie te ve. Porque el ayuno que Dios rechaza no es el que falla en el cuerpo, sino el que fracasa en el alma. Este pasaje es una advertencia para los que buscan a Dios sin dejar de alimentarse a sí mismos. Para los que ayunan mientras explotan al prójimo, mientras manipulan, mientras siguen viviendo como si Dios no observara cada intención del corazón. Es un llamado a dejar la religiosidad y abrazar la verdad. Es una confrontación para aquellos que hacen ayuno, pero no viven en obediencia. Es una invitación a volver al altar, pero con sinceridad, sin doble vida, sin máscaras espirituales. Porque Dios no se impresiona con lo externo. Él mira el corazón, y lo que Él busca no es tu hambre física, sino tu rendición total. El ayuno que Dios ordena no es un acto místico ni un sacrificio personal para obtener bendiciones. Es una declaración radical de guerra contra toda forma de injusticia, egoísmo y religiosidad vacía. Cuando Dios en Isaías 58 revela su definición de ayuno verdadero, no está proponiendo una práctica espiritual más. Está revelando el corazón mismo del Evangelio. Un Dios que no busca rostros tristes ni rituales sin fruto, sino hombres y mujeres dispuestos a convertirse en instrumentos vivos de su justicia. Porque el verdadero ayuno no solo afecta al que lo practica, transforma el mundo que lo rodea. La primera acción que menciona el texto es desatar las ligaduras de impiedad. Esto no es algo simbólico. Es una invitación urgente a participar en la liberación de quienes viven atrapados por vicios, sistemas corruptos, mentiras espirituales y cadenas invisibles que los mantienen cautivos. Hoy, las ligaduras de impiedad no solo se ven en las adicciones, sino también en la indiferencia social, en la autoidolatría, en la opresión silenciosa de corazones rotos por un pasado de abuso o traición. Dios te dice: tu ayuno no sirve si no luchas por liberar al que aún está encadenado. Luego Dios pide soltar las cargas de opresión. En un mundo donde las personas viven aplastadas por deudas injustas, explotación laboral, violencia doméstica, explotación infantil, abusos dentro de iglesias, racismo y sistemas que perpetúan la pobreza, ¿cómo puede el creyente ayunar y mirar hacia otro lado? ¿De qué sirve negarse a comer si al mismo tiempo ignora al que no tiene que comer todos los días? ¿Qué tipo de ayuno es ese que nos vuelve más santos pero no más humanos? Si tu oración no se convierte en acción, tu espiritualidad está incompleta. Dios continúa diciendo que el ayuno verdadero es dejar ir libres a los quebrantados. Esto significa perdonar radicalmente, no guardar rencor, no levantar altares personales de justicia propia. Es dejar ir al que te hirió, soltar al que falló, liberar al que retuviste con tus juicios y palabras duras. ¿De qué sirve ayunar si tus palabras siguen condenando, si tus pensamientos siguen reteniendo el pasado, si tu corazón no sabe soltar? El Espíritu de Dios nunca puede habitar plenamente en un corazón que no ha aprendido a perdonar como Cristo perdonó, sin condiciones, sin reservas, sin interés. Dios no se detiene ahí. Dice que su ayuno implica romper todo yugo, y aquí entramos en lo profundo del alma y de las generaciones. Hay yugos familiares, pactos de maldad, maldiciones que se repiten generación tras generación. Muchos ayunan para recibir, pero no para romper. Muchos oran para que Dios los bendiga, pero no para que los libere de estructuras de pecado que llevan décadas contaminando sus hogares. El ayuno que Dios desea
es aquel que rompe cadenas espirituales, que dice basta a lo que antes era normal, que destruye ciclos de abandono, de violencia, de doble vida, de hipocresía disfrazada de religión. Porque si tu ayuno no rompe nada, entonces no estás en guerra, solo estás jugando. Y luego Dios lleva el ayuno del mundo espiritual al mundo físico. Que partas tu pan con el hambriento. ¿Sabías que más de 800 millones de personas no tienen alimento suficiente hoy? ¿Que miles de niños mueren diariamente por causas evitables? Y nosotros ayunamos para pedirle a Dios cosas, mientras hay otros que no comen porque simplemente no tienen que comer. Dios está cansado de vernos llenos de Biblia y vacíos de compasión. El ayuno que Él quiere es el que te mueve a dar, a compartir, a abrir tus manos. No solo a orar por los pobres, sino a buscarlos. No solo a mencionarlos en una prédica, sino a invitarlos a tu mesa. Finalmente el Señor dice, que albergues en casa al pobre errante, que cuando veas al desnudo lo cubras. Esto no es poético, es concreto, es acción directa. ¿Dónde están nuestros brazos para los inmigrantes, los marginados, los rechazados por la sociedad? ¿Dónde está la iglesia que acoge a la prostituta, al exconvicto, al drogadicto, al huérfano, al extranjero? Si nuestra espiritualidad no se traduce en hospitalidad, ternura, acogida y dignidad restaurada, entonces no estamos ayunando como Dios manda. Hoy más que nunca, este pasaje es un llamado urgente a la iglesia. Vivimos rodeados de necesidades, de injusticias, de corazones rotos, pero mientras el pueblo de Dios siga encerrado en ayunos para ser bendecido, en retiros donde buscan una nueva unción sin cargar la cruz de Cristo, el mundo seguirá esperando una manifestación auténtica del reino. Dios no está buscando creyentes más disciplinados. Está buscando hijos más parecidos a Jesús, porque el ayuno que Él ordena es el que se convierte en justicia, en restauración, en entrega, en amor incondicional. Cuando Dios describe el tipo de ayuno que verdaderamente le agrada, uno que rompe cadenas, restaura, da pan al hambriento, perdona, libera y ama, no lo deja sin recompensa. Al contrario, este tipo de entrega radical activa una cadena de promesas que solo se desatan cuando el corazón humano se alinea con la voluntad de Dios. Isaías 58 no termina con confrontación, termina con esperanza. Dios promete 7 bendiciones sobrenaturales para los que no solo oran, sino que viven lo que oran. Para los que no solo ayunan, sino que lo hacen con el corazón transformado. 1. Entonces nacerá tu luz como el alba. Isaías 58:8. La primera promesa es claridad espiritual. Revelación. Dirección. Así como la oscuridad se disipa en el amanecer, así también Dios iluminará tu entendimiento, tu propósito, tus pasos. Hay cosas que hoy no entiendes, caminos que parecen cerrados, decisiones que parecen confusas. Pero si practicas el ayuno que Él ordena, su luz vendrá sobre ti como un nuevo amanecer. Verás con claridad lo que otros no ven. Te moverás con sabiduría en un mundo lleno de confusión. 2. Tu salvación llegará pronto. Esto no se refiere solamente a la salvación eterna, sino a liberación concreta en las áreas donde has estado atado o en crisis. Aquellos que viven para liberar a otros son los primeros en experimentar libertad. Dios te rescatará del pozo en el que has estado, sanará las heridas profundas, romperá los ciclos que te tenían atrapado. No solo vendrá, vendrá pronto. Dios no retrasa su socorro con los que caminan en obediencia y compasión. Tercera, tu justicia irá delante de ti. Esto significa que el favor de Dios abrirá caminos que estaban cerrados. Lo que era imposible se volverá posible. Verás puertas abrirse que no pediste, promociones que no esperabas, conexiones divinas donde antes había obstáculos. ¿Por qué? Porque cuando vives en rectitud y haces justicia, la justicia de Dios se convierte en tu bandera. Él mismo peleará tus batallas y preparará tu camino.
Cuarta, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios no solo irá delante de ti, te cubrirá por detrás. En un mundo donde los ataques invisibles abundan, chismes, envidia, traiciones, acusaciones injustas, Dios promete que su gloria te protegerá como una muralla. No tendrás que defenderte, no tendrás que explicar nada. Su presencia cubrirá lo que tú no ves, protegerá lo que tú no puedes cuidar. 5. Entonces clamarás, y dirá Jehová, aquí estoy. Esta promesa es una de las más poderosas, una relación íntima y viva con Dios. Ya no orarás en el vacío, no sentirás que tus palabras rebotan en el techo. Cuando clames, Dios responderá. Cuando necesites dirección, Él hablará. Cuando estés en medio del dolor, su voz traerá consuelo. No solo sabrás que Él existe, sabrás que Él está contigo. Su presencia será tan real como tu respiración. 6. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma. Wipri 11. En un tiempo donde tantos se sienten perdidos, desconectados, confundidos, sin propósito, esta promesa es un ancla. Dios guiará tus pasos aún en medio del desierto. No importará si el mundo está en crisis, si tus emociones están cansadas, si tu entorno es árido. Dios mismo será tu guía, tu fuente, tu descanso, tu agua viva. Donde otros mueren de sed, tú florecerás, porque no dependerás de las circunstancias, sino del pastor de tu alma. 7. Y edificarás las ruinas antiguas, y serás llamado reparador de portillos. Va 12. Este es el fruto eterno, restauración generacional. Dios promete que usarás tu vida para reconstruir lo que se había destruido. Sanarás heridas familiares, romperás maldiciones que venían de generaciones atrás. Donde hubo fracaso, levantarás herencia. Donde hubo destrucción, levantarás identidad. No solo serás bendecido, serás una bendición. Tu obediencia traerá restauración no solo para ti, sino para los que vienen detrás de ti. Tu legado será uno de reconstrucción, no de ruinas. Isaías 58 termina con una promesa que encierra todas las anteriores. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, entonces tu luz nacerá en las tinieblas. Ve un 9:10. En otras palabras, si dejas la religiosidad vacía y abrazas la obediencia verdadera, serás luz en medio de la oscuridad. No solo verás milagros, serás uno de ellos. Después de revelarnos las promesas gloriosas que Dios derrama sobre quienes viven un ayuno verdadero, luz en las tinieblas, restauración familiar, protección divina, dirección en el desierto y respuestas inmediatas del cielo, uno no puede evitar preguntarse, ¿por qué entonces tantos ayunos parecen no tener fruto? ¿Por qué, si Dios prometió tanto, hay creyentes que ayunan y siguen vacíos? La respuesta es dolorosa pero necesaria, porque hay actitudes internas que bloquean el mover de Dios. Prácticas comunes que, aunque disfrazadas de espiritualidad, anulan por completo el poder del ayuno, y el Espíritu Santo, a través de las Escrituras, no las pasa por alto. 1. Ayunar para manipular a Dios. Si ayuno 40 días, Dios debe bendecirme. Este pensamiento está más presente de lo que parece. Muchos se acercan al ayuno no como un acto de rendición, sino como una fórmula espiritual para obtener lo que desean. Creen que si sufren lo suficiente, Dios está obligado a recompensarlos. Ayunan con la expectativa de un milagro, una respuesta, una recompensa inmediata. Pero esta no es la manera en la que Dios se relaciona con nosotros. Dios no es una máquina que responde a rituales. Él es Padre. Y el ayuno no es una herramienta de manipulación, es un lenguaje de humildad. En Zacarías 7:5-6, Dios hace una pregunta directa a su pueblo. ¿Ayunasteis para mí o para vosotros mismos? Ese es el verdadero problema. El ayuno centrado en uno mismo, cuando ayunas solo para obtener algo, pero no estás dispuesto a ser transformado, no estás adorando, estás negociando. Y Dios no responde a la manipulación,
Él responde a la obediencia. 2. Ayunar sin perdón. Puedes dejar de comer, puedes orar durante horas, puedes aislarte en un lugar apartado, pero si guardas rencor en tu corazón, todo tu esfuerzo espiritual se derrumba. Jesús fue directo en esto. Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Mateo 6:15. El perdón no es opcional en el reino, es la base de la relación con Dios. ¿Cómo puedes buscar cercanía con aquel que te perdonó todo, si tú no estás dispuesto a perdonar lo poco que otros te han hecho? Ayunar con odio oculto, con resentimiento, con heridas no sanadas y orgullos no rendidos, es como levantar un muro entre tu oración y el cielo. Isaías 1:15 lo dice con fuerza. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque tus manos aún están manchadas con juicio, crítica, falta de perdón. El verdadero ayuno requiere limpieza interior. No basta con vaciar el estómago si el corazón sigue lleno de amargura. Tercera, ayunar sin acción social. Este es el error más ignorado, pero uno de los más importantes. Muchos creen que el ayuno es solo algo espiritual, que no tiene que ver con la realidad del prójimo. Pero Isaías 58 desarma completamente esa idea. Dios dice que el verdadero ayuno es partir tu pan con el hambriento, hospedar al pobre errante, cubrir al desnudo. Isaías 58:7. Proverbios 21:13 lo confirma con severidad. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si en tu ayuno ignoras al necesitado, si no compartes lo que tienes, si no abres tu mano ni tu corazón, entonces estás haciendo un sacrificio sin amor, y el amor es lo que le da valor eterno a todo lo que hacemos. Primera, carta a los Corintios 13:3 es directo. Y si repartiese todos mis bienes, y no tengo amor, de nada me sirve. Dios no busca rituales vacíos, busca vidas disponibles, vidas que no solo ayunen, sino que vivan como Jesús vivió, quebrantándose por los demás. Si quieres que tu ayuno tenga peso eterno, si anhelas que el cielo responda y el reino se manifieste en tu vida, evita estos errores. Limpia tu corazón, perdona, abre tus manos y ayuna con el amor de Cristo como centro. Solo así, Dios dirá desde el cielo, aquí estoy. Entonces, ¿cómo aplicar el ayuno de Isaías 58 hoy? Vivimos en un tiempo donde muchas prácticas espirituales han sido vaciadas de su poder original. Se ayuna por costumbre, por tradición, por presión o incluso por autoexaltación. Se ayuna esperando resultados rápidos, respuestas inmediatas, milagros personales. Pero el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, nos confronta con una verdad ineludible. Dios no busca ayunos vacíos, sino vidas rendidas. No busca hambre física, sino corazones que amen como Él ama. Aplicar el ayuno de Isaías 58 hoy no es simplemente dejar de comer durante ciertos días. Es adoptar una forma de vida que se alinea con el corazón de Dios. Una espiritualidad que transforma no solo al que la practica, sino a todo su entorno. Este tipo de ayuno no se mide por horas sin alimento, sino por cadenas que se rompen, corazones que se restauran y vidas que se levantan. Para vivir este ayuno verdadero, lo primero que debemos hacer es examinar nuestra intención. Antes de cerrar tus labios a la comida, abre tu corazón a Dios. Pregúntate sinceramente, ¿por qué quiero ayunar? Si la respuesta está centrada en ti mismo, en obtener algo, impresionar a alguien o buscar una bendición rápida, entonces el ayuno ya está contaminado. El ayuno verdadero es una respuesta de amor, no un intento de manipulación. Es un clamor de rendición, no una exigencia disfrazada de espiritualidad. Además, el ayuno de Isaías 58 exige reconciliación. No puedes pretender buscar la presencia de Dios si en tu corazón permanecen el odio, el resentimiento o la falta de perdón. Jesús lo dejó claro.
Si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo 6:15. Antes de comenzar, limpia tu alma. Perdona, pide perdón, libérate de cargas antiguas. El ayuno verdadero no florece en corazones endurecidos, sino en aquellos que han aprendido a soltar. Pero no todo es interno. Isaías 58 nos empuja a mirar hacia afuera, a ver el dolor del otro y hacer algo al respecto. En un mundo donde hay niños con hambre, ancianos abandonados, inmigrantes invisibles, mujeres abusadas y jóvenes sin dirección, ¿cómo puedes decir que estás buscando a Dios si ignoras a los que Él ama? El ayuno verdadero te saca de ti mismo, te lleva a dar, a compartir, a actuar. No es espiritualidad en el vacío, es justicia encarnada. Hoy aplicar este tipo de ayuno puede verse así: visitar a alguien que está solo, compartir tu comida con una familia necesitada, ofrecer abrigo a un indigente, escuchar sin juzgar a quien ha caído, perdonar a quien te hirió profundamente. Puede significar romper el ciclo de control que ejerces sobre otros, tratar con dignidad a quienes trabajan contigo, orar por quienes te odian, hablar con respeto a quienes no piensan como tú. Eso también es ayuno. Eso también es adoración. El ayuno de Isaías 58 también implica romper yugos, no solo espirituales, sino sociales y emocionales. Significa decir basta a la violencia que se hereda, a los hábitos que destruyen, a las palabras que hieren. Si tus padres fueron fríos, tú eliges amar. Si tu historia estuvo marcada por la vergüenza, tú decides vivir con dignidad. Si tu entorno ha sido opresivo, tú decides liberar. Porque el ayuno que Dios aprueba no es una pausa espiritual, es un acto profético que rompe con el pasado y abre camino al futuro. No olvides que este ayuno no termina cuando vuelves a comer. El verdadero ayuno es un estilo de vida. Un caminar diario en integridad, compasión, justicia, perdón y entrega. No es algo que haces unos días al año. Es algo que encarnas todos los días del año. Cuando haces del amor tu bandera, de la justicia tu causa y de la misericordia tu lenguaje, entonces estás viviendo Isaías 58. Y es entonces, solo entonces, cuando las promesas se activan. La luz brilla, las ruinas se restauran, Dios te responde: aquí estoy. No porque ayunaste mucho, sino porque te rendiste por completo. Cuando pensamos en el ayuno de Jesús, muchos lo asocian únicamente con los 40 días en el desierto, Mateo 4:2, donde se abstuvo de alimento, fue tentado por el diablo y venció con la palabra de Dios. Sin duda, ese fue un momento poderoso y crucial. Pero si nos limitamos a ese episodio, corremos el riesgo de reducir el ayuno a un acto aislado, místico o reservado solo para momentos extremos. La verdad es mucho más profunda. Jesús no solo practicó el ayuno en el desierto, su vida entera fue un ayuno viviente. No ayunó para obtener poder, sino porque ya estaba completamente rendido al propósito eterno del Padre. Su hambre era por justicia, por salvación, por obediencia. Desde sus palabras hasta sus silencios, desde sus milagros hasta sus lágrimas, desde cada día de servicio hasta el clímax en la cruz, toda su existencia fue la encarnación del ayuno que Dios describe en Isaías 58. Desató ligaduras de impiedad. En cada encuentro con un endemoniado, Jesús rompía cadenas invisibles que habían esclavizado almas durante años. No necesitó rituales largos, bastaba con una palabra: sal fuera. Y lo que por generaciones había oprimido a una persona era destruido en segundos. Esto es Isaías 58 en acción. Jesús ayunó, sí, pero su ayuno lo llevó a enfrentar las tinieblas con autoridad. El verdadero ayuno no te aleja del caos, te prepara para liberar a los cautivos. Soltó cargas de opresión y rompió yugos. Jesús no solo sanó enfermos, rompió sistemas religiosos que oprimían más que sanaban. Sanaba en sábado no para provocar,
sino para confrontar una estructura que había perdido el corazón de Dios. Cuando los fariseos lo acusaban, él respondía con compasión hacia el hombre de la mano seca, hacia la mujer encorvada, hacia el paralítico olvidado. ¿Es lícito hacer el bien en sábado o no? Lucas 6:9. Jesús vivía en un estado constante de ayuno. No hacía su voluntad, sino la del Padre. No se apegaba a normas huecas, sino que restauraba vidas. Cada yugo que rompía, religioso, emocional, físico, era una señal del reino viniendo a la tierra. Alimentó a los hambrientos. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús no solo demostró poder, reveló compasión activa. No les dijo, ayunen hasta que termine de predicar. Les dijo, denles ustedes de comer. Mateo 14:16. Y cuando todos comieron hasta saciarse, nos mostró que el ayuno no se trata de apartarse de la necesidad ajena, sino de convertirse en pan para el otro. Ayunar como Jesús es aprender a multiplicar lo que tienes, para bendecir a los que no tienen. Cubrió al desnudo con dignidad y gracia. Cuando la mujer adúltera fue expuesta, los religiosos querían apedrearla. Jesús, en cambio, la cubrió con perdón. No la justificó, pero tampoco la condenó. Le mostró otra oportunidad. Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Juan 8:11. Eso también es ayuno. No es solo abstenerse de juicio, sino usar nuestras palabras y acciones para cubrir al que fue desnudado por su error. Hospedó al pobre errante. Se hizo amigo de los rechazados. Jesús no vivió en templos, vivió entre los rotos. Comía con pecadores, tocaba leprosos, entraba en casas impuras, se dejaba lavar los pies por mujeres mal vistas, hablaba con samaritanos despreciados. Su vida era una confrontación constante contra la exclusión. Él no solo abría la puerta, él iba a buscar al que todos dejaban fuera. Este también es el ayuno de Isaías 58, una vida que no se encierra en la religión, sino que se ensucia las manos para sanar, amar, restaurar. Vivió en constante rendición, el ayuno del alma. Jesús vivía ayunando de su propia voluntad. En Getsemaní, cuando su alma se estremecía de dolor, no huyó. Oró, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Eso es el ayuno más difícil y más poderoso. Decirle sí a Dios cuando todo en ti quiere decir no. Rendir tu vida cuando te duele. Amar cuando no tienes fuerzas. Perdonar cuando nadie lo merece. Ese fue el ayuno perfecto y es el que Él nos invita a vivir. Lucas 4:18 resume todo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar libertad a los oprimidos. No fue una frase poética, fue su propósito, su misión, y es el llamado para todos los que queremos vivir como Él vivió. No basta con ayunar como Él ayunó, hay que amar como Él amó. Reflexión final. El verdadero ayuno de Jesús no fue solo en el desierto, fue en la cruz. Allí renunció a todo, no solo al pan sino al consuelo, al honor, a la defensa, a la vida misma, y lo hizo por amor. Si de verdad queremos ayunar como Jesús, no podemos quedarnos en el sacrificio físico. Tenemos que abrazar una vida que rompe yugos, que perdona, que restaura, que multiplica, que se da. Porque ese es el ayuno que Dios honra, y ese es el ayuno que transforma el mundo. El verdadero ayuno no es dejar de comer unos días, es dejar de vivir para uno mismo. Isaías 58 nos confronta con una verdad que no podemos ignorar. Dios no acepta sacrificios vacíos, sino corazones rendidos. Él busca un ayuno que libere, que repare, que ame, que actúe. No basta con cerrar la boca, si no abrimos el corazón. Hoy es el día para dar un paso más. No te quedes en la teoría. Haz del ayuno una expresión de justicia, amor y rendición total. Perdona, ayuda, da, reconcilia, y verás cómo tu vida comienza a iluminar donde antes solo había oscuridad. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso más. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que transforma.
Dile like si esto habló a tu vida. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar esto hoy, porque quizás a través de ti, otro corazón también decida volver al ayuno que agrada a Dios. Nos vemos en el próximo video y recuerda, el ayuno no es lo que dejas, es lo que decides entregar.